Miércoles 5 de febrero. ¿Un Dios arrepentido? ¿Puede Dios arrepentirse? ¿En qué sentido? Hemos visto que el carácter de Dios no cambia. Sin embargo, algunos textos bíblicos dicen que Dios se arrepiente. Humanamente hablando, arrepentirse implica reconocer que se ha cometido una falta o un error. ¿Cómo es posible entonces que algunos pasajes bíblicos describan a Dios como arrepentido? Éxodo 32:14 dice: Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Jeremías 18:4-10 afirma: Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. En estos y muchos otros pasajes, Dios es descrito como alguien que cede en su juicio en respuesta al arrepentimiento o a la intercesión de su pueblo. Dios promete desistir del juicio que había planeado traer sobre su pueblo, si éste se aparta de su maldad. El hecho de que Dios suspenda sus juicios disciplinarios en respuesta al arrepentimiento humano es un tema común en toda la Escritura. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Números 23:19. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. 1 de Samuel 15:29. ¿Qué enseñan estos pasajes que acabamos de leer con respecto a si Dios cede o se arrepiente? Bueno, estos pasajes declaran explícitamente que Dios no es hombre para que se arrepienta. 1 de Samuel 15:29. Y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Números 23:19. Leídos a la luz de otros pasajes, estos textos no pueden interpretarse en el sentido de que Dios no cede en absoluto, sino que transmiten la verdad de que no cede ni se arrepiente de la manera en que lo hacen los seres humanos. Dios siempre cumple sus promesas, y aunque cambiará de rumbo en respuesta al arrepentimiento humano, siempre lo hace de acuerdo con su bondad y su palabra. Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso. ¿Qué significan las representaciones bíblicas de los cambios que Dios hace en su curso de acción? ¿Qué enseña esto acerca de la constancia de su carácter y del hecho de que entabla con sus criaturas relaciones de reciprocidad que impactan en él? Comentario de la lección para el día miércoles. Es una pregunta el título: ¿Un Dios arrepentido? En Éxodo 32:14, después del pecado del becerro de oro, Dios le comunica a Moisés su intención de destruir al pueblo de Israel por su idolatría. Moisés intercede en favor del pueblo, apelando al pacto y al carácter misericordioso de Dios. En respuesta, el texto dice que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Jeremías 18:4-10 desarrolla un principio fundamental del obrar divino. Dios, como alfarero, tiene derecho de cambiar su accionar en respuesta al comportamiento humano. Si una nación se arrepiente de su maldad, Dios detendrá el juicio, pero al contrario, si una nación persiste en su maldad, Dios ajustará su trato con ella, siempre en base a su justicia y su misericordia. Por otro lado,
En Números 23:19 y 1 de Samuel 15:29 se enfatiza que Dios no se arrepiente ni cambia como los seres humanos. Su carácter es inmutable, como lo hemos visto a través de este estudio, y sus promesas siempre se cumplen. El término hebreo, que se traduce como arrepentirse, tiene un espectro semántico que incluye sentir pesar, cambiar de parecer o consolar. En el contexto divino no implica error, no implica pecado, sino un cambio en el curso de acción en respuesta a las decisiones humanas. En Éxodo 32:14, el arrepentimiento de Dios refleja su disposición a escuchar la intercesión y a mostrar misericordia sin contradecir su justicia. Jeremías 18:4-10 remarca este principio al describir cómo la respuesta humana afecta el trato divino sin comprometer la constancia del carácter de Dios. Es decir, el carácter de Dios sigue siendo el mismo en cuanto a su moralidad y su justicia, cuando perdona al pecador porque éste se ha arrepentido, o cuando destruye al pecador porque éste ya no tiene remedio y no se quiere arrepentir por más tiempo que Dios le dé y por más llamados que Dios le haga. Por otro lado, los pasajes de Números 23:19 y 1 de Samuel 15:29 remarcan que Dios no actúa con inconsistencia o arbitrariedad como lo hacemos los seres humanos. Estos pasajes aseguran que su naturaleza es inmutable y que cualquier arrepentimiento no significa retractarse de su carácter o de su moralidad o de sus propósitos eternos, sino de ajustar su obrar dentro de su perfecto plan. Dios no es caprichoso ni está sujeto a cambios emocionales. Su arrepentimiento no implica un cambio en su carácter o propósito eterno, sino una interacción con sus criaturas basada en su fidelidad, misericordia y justicia. Esta reciprocidad refuerza su deseo de redimir y de restaurar. Esto es lo que debemos hacer, tener confianza en la fidelidad de Dios. Aunque nuestras decisiones afectan su trato con nosotros, su carácter permanece constante, ofreciendo siempre justicia y gracia. Debemos estar motivados al arrepentimiento. Saber que Dios responde a nuestro arrepentimiento con misericordia debe motivarnos a regresar a Él, reconociendo que sus juicios son siempre para redimir y no para destruir. Tener responsabilidad racional. Nuestra relación con Dios es dinámica, nuestras elecciones importan y Dios responde a ellas. Como ya lo hemos dicho, Dios no cambia, su carácter de amor y justicia interactúan activamente con su creación. El concepto de un Dios que se arrepiente no contradice su naturaleza perfecta, sino que enfatiza su cercanía y disposición a responder a nuestras acciones. En esto vemos un llamado poderoso, un Dios dispuesto a ajustar su trato para salvarnos. Esto nos llena de esperanza y nos invita a vivir en comunión con Él, confiando en que sus caminos siempre son justos y amorosos. El Señor escuchó sus súplicas de Moisés y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 329 y 330. Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante Él. Pero al mismo tiempo debiéramos tenerle confianza como a un Padre tierno que no abandonará a aquellos que ponen su confianza en Él. Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Quizá hayamos cometido errores y contristado a su espíritu, pero cuando nos arrepentimos y vamos a Él con corazón contrito, no nos desdeña. Hay estorbos que deben ser retirados. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones. Todo esto nos separa de Dios. Deben confesarse los pecados, debe haber una obra más profunda de la gracia en el corazón.
Los que se sienten débiles y desanimados deben llegar a ser hombres fuertes en Dios y deben hacer una noble obra para el Maestro. Pero deben proceder con altura, no deben ser influidos por motivos egoístas. Mensajes selectos, tomo 1, página 411 y 412. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Génesis 7:1, 19-14. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. El deseado de todas las gentes, página 588.